Hola una vez más, soy Don Antonio y les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy en esta sección de Net Academy vamos a estar viendo lo que corresponde a el tema de las clases, es decir, estos moldes a través de los cuales podemos generar objetos dentro del lenguaje de .NET, en este caso C#, y los tipos de datos, cómo es que se manejan, cuáles son los principales, qué es lo que implica un tipo de dato u otro, o cómo es que estos se pueden intercambiar información entre sí. Espero el video de hoy sea de utilidad y por favor no olviden antes suscribirse para ver las futuras lecciones. Verán que va a ser muy enriquecedor este tema. Vamos a verlo. Continuando con la lección anterior, vamos a utilizar la misma solución de aplicación de consola. Pues para simplificar el tema vamos a ver en un nuevo proyecto dentro de la misma solución los tipos de datos y clases que podemos manejar dentro de .NET Framework. Para esto vamos a agregar un nuevo proyecto de aplicación de consola de .NET. Lo vamos a dejar en la carpeta de sesión 002 dentro de nuestra solución general de .NET Academy. Una vez que hemos seleccionado la carpeta, vamos a verificar el framework. En este caso vamos a dejar el 4.7. Recordemos que cada framework tiene algunas características que le particularizan. Sin embargo, bueno, para esto nos vale bien. Y nuestro proyecto se va a llamar tipos de datos y clases. Ya con nuestro proyecto creado, ahora debemos indicarle a través del botón derecho sobre la línea de proyecto que queremos establecerlo como proyecto a inicio, es decir, que va a ser el primero que se va a ejecutar, y en el caso de ver varios ejecutables va a ser el único. Ya más adelante veremos otras opciones. Dentro de nuestro proyecto recién creado vamos a ir a la opción agregar nuevo elemento. Y dentro de las plantillas que hoy en día nos da Visual Studio vamos a utilizar una muy clásica, que es agregar nueva clase. Aquí vamos a indicar el nombre de nuestra clase, que se va a llamar tipos datos. Como es una clase que se va a ejecutar dentro de su mismo entorno y no requiere acceso público, la vamos a dejar como class tipos datos nada más. Sin embargo, los métodos que agreguemos sí van a ser de tipo público para que puedan ser accedidos desde el elemento program. Vamos a iniciar creando, por ejemplo, un nuevo método que se llama inicia programa. Dentro de Visual Studio también podemos agregar, y es una buena práctica, lo que son los comentarios. Estos se agregan poniéndose en la parte superior de un método, de una clase, de un tipo o de una variable, y escribimos 3 líneas diagonales, enter, lo cual le indica a Visual Studio que ahí va a ir un comentario como lo estamos viendo y le permite hacerlo en automático. Ahora vamos a copiar el nombre de nuestra clase porque lo vamos a utilizar dentro de nuestra clase program, que es el punto de entrada de nuestro nuevo aplicativo. Dentro del método main nosotros vamos a agregar algún espacio. Por ejemplo, aquí vamos a poner también un comentario que indica que es el punto de entrada del programa. Dentro de nuestro método main vamos a copiar el nombre de la clase tipos datos para crear un nuevo objeto, es decir, una instancia dentro de la memoria de la clase que vamos a utilizar, es decir, un elemento activo del molde que creamos. También es importante ver el por qué se agregan estos comentarios. Aquí podemos ver que estos comentarios sirven de referencia para entender el sentido o el objetivo de esta clase. Ahora, copiando el nombre de nuestro nuevo objeto, vamos a indicar que vamos a utilizar el método, igualmente con su comentario activo, de inicia programa, el cual va a ser el punto de entrada como tal de las acciones que vamos a ejecutar. Ya que estamos sobre el nombre, podemos irnos hacia ver su definición, lo cual nos lleva a ese punto del código. Esto es una forma de ir fácilmente a una zona del programa. Ya entrando un poco en materia, vamos a empezar a ver los tipos de datos. El primero y más común es el tipo string,
que corresponde a una cadena de texto, es decir, un conjunto de caracteres unidos en una estructura llamada cadena, el cual, como vimos en el video anterior, vamos a imprimir a consola. Es decir, vamos a poner dentro de la pantalla de console de Windows el valor que tenemos asignado dentro de nuestra cadena. Aquí podemos ver también que la opción de WriteLine tiene algo que se llama sobrecargas, es decir, varios métodos con distintas acciones llamados de la misma forma, lo cual te permite desencadenar en una estructura más fácil de entender como imprimir en consola en una sola línea de texto, un número o cualquier valor. El siguiente tipo que vamos a utilizar es un tipo decimal. El tipo decimal como tal es un número con una fracción entera y una fracción decimal. Vamos a hacer un poco más rico este ejemplo y lo que vamos a hacer es convertir un texto numérico ahora sí directamente hacia un tipo decimal. Para esto nos vamos a valer de la función convert, que tiene también varias sobrecargas y varias opciones. En este caso convert to decimal, que va a convertir un elemento válido, en este caso una cadena, hacia nuestra nueva variable de tipo de nombre número decimal. Existen también varias formas de convertir información. Por ejemplo, podemos formatear una misma cadena en una estructura u otra, o utilizar una configuración regional para darle un poco más de sentido a un valor. Esto se puede hacer entre mismas cadenas, entre un número hacia una cadena. Hay varias opciones que .NET nos permite hacer. Por ejemplo, si aquí yo le digo a la misma cadena que tenga un formato toString, es decir, que se va a convertir nuevamente en cadena, pero queremos darle un tema más regional. Para esto vamos a utilizar el nombre de espacios system.globalization.cultureinfo y vamos a indicarle que vamos a utilizar el current culture, es decir, la cultura actual de nuestra computadora. En nuestro caso corresponde a la sección Español México. Queda sobrando de alguna forma el system.globalization, porque podemos declararlo en la parte superior de nuestra clase a través de la opción using. En este caso .NET, el compilador, nos da algunas sugerencias de cómo hacer esto. Y aquí ya lo tenemos listo, nos agrega automáticamente el using de System Globalization, lo cual nos permite ser más efectivos y ahorrar un poco de líneas de código. Cuando hacemos una salida de texto, en este caso a pantalla, también es importante saber de qué forma podemos estructurar nuestras cadenas. Una de las formas más efectivas hoy en día que veíamos en el video anterior es utilizar un signo de peso al principio de la cadena, lo cual nos permite incrustar valores que vienen de otras variables, siempre y cuando estos estén dentro de dos llaves, como lo vemos aquí en el caso de valor decimal 2 puntos y dentro la cadena de texto que teníamos arriba, la cual le hemos dado un formato, en este caso de la zona regional actual. Aquí en el caso de las cadenas no es muy notorio, pero ya iremos viendo a lo largo de este ejercicio qué tanto valor tiene el hacer este tipo de conversiones. También podemos en este caso denotar cuál es la zona regional que estamos ejecutando a través de la opción, la propiedad de display name dentro de current culture. Ampliamos aquí un poquito la pantalla para poder ver mejor y aquí está, display name. Este como tal es una de las propiedades de varias que tiene, con las cuales podemos denotar la región actual. El siguiente tipo de dato muy importante y muy común es el número entero. 1, 2, 1000, 1 millón, cualquier número que no tiene una fracción decimal dentro de sí. Que es lo que vamos a hacer, el número decimal que convertimos en la parte al principio del código, lo vamos a pasar a través de un convert a int 32. 32 recordemos que es porque el ancho de palabra de .NET está estructurado así.
en 16, 32 y 64 bits. ¿Qué particularidades tiene esto? Ya las veremos en un momento. Entonces vamos a imprimir también a pantalla el siguiente valor. En este caso va a ser el valor entero que acabamos de convertir. Otra de las cosas que podemos hacer para facilitarnos dentro de Visual Studio es reducir las pantallas de herramientas, como lo acabo de hacer. Aquí en este caso incrusto también el número entero convertido a cadena. Aquí podría haberlo hecho directamente, pero también quiero mostrar cuál es el efecto que tiene al hacer una conversión basada en la cultura actual de la computadora. Entonces le decimos que el valor entero en esa región y en el formato de esa región va a ser el que se va a imprimir. Si vamos a utilizar también varias veces la misma estructura, vale la pena declararlo dentro de una variable que va a ser igual de tipo current culture, pero aquí la vamos a nombrar como región cultural actual y va a corresponder a el valor current culture que ya hemos estado usando. Entonces reemplazamos en la opción de toString por ahora la variable región cultural actual, y lo mismo lo vamos a hacer en las salidas a pantalla de console write. Recordemos que si bien es importante reducir un poquito la estructura y que sea más legible, tampoco es válido realmente poner solamente current culture P o R o cualquier literal, porque tampoco deja un código muy legible. Hay que encontrar un punto de equilibrio entre estas dos situaciones. Ahora vamos a denotar también cuál es la parte decimal de nuestro número decimal que tenemos en la parte superior, es decir, el punto 98. Para esto lo que vamos a hacer es restar del número decimal que ya teníamos y vamos a utilizar una función de truncado. Y para esto vamos a recurrir hacia la opción de math.truncate, la cual aquí podemos ver nos da varias opciones, por ejemplo consultar el valor de pi, varias funciones matemáticas de mínimo y máximo y varios elementos que más adelante podemos sacar bastante provecho de ellos. Ahora sí, lo que le vamos a indicar que vamos a truncar desde el número decimal, lo cual nos va a dejar únicamente la parte entera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le estamos restando a 2563.98 2563, dejándonos únicamente 0.98 como valor. Es decir, esta es la parte de la fracción decimal la que estamos dejando. Y hacemos la misma salida de datos. Ahora ya podemos pensar en probar nuestras partes del código. Para esto simplemente vamos a agregar nuestra salida de console write después de cada asignación de valor a la variable de cadena texto. Le damos iniciar a nuestra ejecución de programa. Ponemos nuestro breakpoint igual que la vez anterior al final del método main y podemos ver cada uno de los casos. Aquí podemos ver algo importante. El valor entero que hemos creado en realidad tiene una diferencia con respecto al valor decimal, es decir, lo está redondeando. Esa es una de las particularidades a tomar en cuenta cuando utilizamos un convert to int, ya que va a ser un redondeo de acuerdo a la zona regional para indicar si va a ir hacia más o hacia menos 1 o 0 en el valor entero. Entonces aquí lo que hacemos es indicar que ese en realidad es un valor redondeado. Para demostrar esto vamos ahora a copiarlo de toda esta zona para ahora hacer una diferencia entre cuál es el valor entero redondeado y cuál es el que se obtiene utilizando un math truncate. Ya podemos ver aquí denotadas cuál es el valor redondeado en la parte superior de las sentencias
y en la parte inferior tenemos nuestro valor entero. Aquí se ve claramente 2564 y 2563. Solo nos queda corregir la etiqueta para que diga que va a ser un valor entero exacto. Todos estos valores que hemos visto hasta ahora vienen implícitos o vienen declarados dentro del namespace system. Aquí cuando ponemos system.IntelliSense nos permite ver cuáles opciones de autocompletamiento nos da. Aquí vemos también, por ejemplo, qué namespace están después de, qué clases también podemos utilizar. O en este caso, qué tipo de estructuras de datos. Por ejemplo, aquí vemos el tipo decimal, double, los tipos booleanos y varios tipos que vamos a ir viendo a lo largo de distintos ejercicios. Por ejemplo, aquí vamos a crear un nuevo tipo booleano, como tal, así llamado valor binario, es decir, porque puede tener un valor binario condicional de true o false. ¿Para qué nos ayudan este tipo de variables? Pues como tales, para cumplir condiciones. Estas pueden ser por asignación directa o también utilizando compuertas lógicas. La podemos utilizar dentro de una estructura if then else o dentro de un while. En realidad es uno de los elementos más utilizados, aunque a veces es de forma implícita. Aquí podemos indicar que cuando la condición, el valor de la variable valor binario condicional es true, muestre que es una condición cumplida, o condición no cumplida cuando este es false. El siguiente tipo de dato que veremos será system.byte. Recordemos que un byte por definición son 8 bits, es un arreglo de memoria que nos permite, pues de hecho es uno de los elementos básicos de la computación actual. Aquí vamos a agregar la variable de tipo valor binario byte, la cual la declaramos en formato hexadecimal. Es decir, en este caso 0 por 0A, que corresponde a un 10 entero. Siguiendo en los mismos casos anteriores, vamos a convertir este tipo de binario byte hacia nuestra variable de valor entero e igualmente la vamos a sacar directamente a pantalla como valor entero binario, en este caso sin una zona regional. Aquí recordemos que necesitamos nuestro console.writeLine para que este valor se pueda ver en pantalla. Y aquí está, valor entero 10. Ahora, ¿cómo podemos también interactuar con estos tipos binarios? Vamos a utilizar esta vez una estructura for. La estructura for es un bucle que nos permite ir desde un valor inicial indicado en el primer tercio de la estructura de la definición, donde ponemos int i igual a 0, hasta un valor menor o igual, mayor o la condición que nosotros le apliquemos, de i en este caso menor a 20. ¿Y qué paso de incremento va a utilizar? En el último tercio, es decir, un incrementador, un incremental monario sobre el valor i de paso 1. Es decir, va a ir incrementando de 1 en 1, desde el 0 hasta el valor 19, porque ya el 20 ya no cumple esa condición. Dentro de esta misma vamos a indicar nuestra variable. Bueno, antes de hacer eso, también vale la pena hacer esta misma refactorización del valor de la variable i para colocarla con el nombre índice for. Recordemos que la mejor práctica es que las variables sean lo más legibles y entendibles por cualquier persona, inclusive ajena al código. Que lo que vamos a hacer es el valor binario lo vamos a convertir del índice 0, 1 y hasta el 19 a través de la función convert.toByte, y después la cadena de texto la vamos a obtener a través del valor de bit converter, el cual nos permite obtener un valor hexadecimal desde un arreglo de bytes, que en este caso lo voy a crear a través de un arreglo llamado acumulador, que va a ser de un solo elemento, en el cual vamos a poner en su valor 0 o índice 0
es decir, en su único elemento, vamos a asignarlo como el valor binario byte. Una vez que ya hemos hecho esta pequeña conversión requerida para utilizar el bit converter, vamos a asignarlo a nuestro elemento de cadena de texto. Y nuevamente vamos a darle formato. En este caso vamos a indicarlo como valor X o valor hexadecimal, y el elemento de cadena de texto es lo que se va a incrustar dentro de sí mismo para hacer la impresión de los valores 0, 1, 2 hasta el 19 en hexadecimal. Y aquí ya lo tenemos. ¿Qué tal, Conocer cómo es que debemos de trabajar los valores binarios y bytes es importante, sobre todo cuando vamos a trabajar a bajo nivel o interactuar con dispositivos de hardware, cosa que ya denota un nivel de programación un poquito más alto. El siguiente tipo que vamos a ver en este caso va a ser, por ejemplo, también podríamos ver un int ptr o apuntador, como se conocería dentro del lenguaje C++. Vamos a ver algo un poco más simple en este caso. Para esta situación, un time span, el cual denota un lapso, es decir, un periodo de tiempo que puede ir expresarse en horas, días, minutos, segundos e inclusive milisegundos. Aquí vamos a utilizar algunas de las sobrecargas del constructor, es decir, el método que nos permite generar una instancia de este objeto o de esta clase, y vamos a indicar que va a tener una hora con 5 minutos y 10 segundos de tiempo. Esto es únicamente para indicar cómo se puede inicializar. Sin embargo, aquí también podemos hacer un ejercicio indicando cuál es la diferencia de tiempo entre la hora actual y la hora actual con un minuto menos de la ejecución. Es decir, como si hubiera pasado un minuto entre la ejecución de la resta entre un valor y otro. Recordemos que un datetime, cuando se resta entre sí, deriva en un time span. Esto va a tener un poquito más de sentido ahorita durante la impresión. Vamos a indicar la cadena que se va a imprimir, en este caso el lapso, y nos dice que podemos obtenerlo en un total de segundos, en total de minutos, horas, días. Esto en su elemento doble, es decir, un flotante de doble largo. Cuando nosotros obtenemos el valor, nos dice que la diferencia es de menos un segundo con 800 milésimas. Eso es porque entre la ejecución del datetime now y el datetime now menos 1 ocurrió en esas 800 milésimas en mi máquina. Este valor va a variar obviamente entre cada CPU que lo ejecute, dependiendo qué tan rápido sea y cuál es la carga de trabajo que tenga. Conocer el porqué de las clases, cómo se instancian, cómo se crea un objeto y qué tipos de datos son los que debemos de utilizar parece algo tedioso, parece algo muy básico, pero eso es uno de los elementos que hacen a un buen programador. Vimos, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando se utiliza una función u otra para obtener un número entero. Si hacemos, por ejemplo, eso en un elemento de, digamos, de dinero o de cálculo financiero, y estamos arrastrando ese peso por miles de operaciones o millones de operaciones, por ejemplo, para un banco, hace mucha diferencia, ¿no? No es lo mismo decir tuvimos 1 millón de pesos de ganancia que una pérdida de 1 millón de pesos. Entonces vale la pena tener muy bien fundamentados estos conocimientos. Espero el video de hoy les haya sido de mucha ayuda. Si es así, no olviden suscribirse, van a ver videos de estos temas cada semana y vamos a seguir con las lecciones de .NET. Activen la campanita para futuros videos y por favor regálenme un like. Soy Don Antonio y espero verlos en el siguiente video. Hasta luego.